Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, miércoles, día 29 de abril de 2020, el miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. En aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y a mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 65, dice lo que sigue. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos de su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamar al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamar al Señor, tierra entera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy es importante la reflexión de estas Sagradas Escrituras, pero vamos a leer la carta que nos hermanan hoy nuestro hermano Alejandro Carballo Olea, misionero. Y después vamos a aún entrar más profundo lo que nos diga nuestro hermano. Vamos allá.
Dice nuestro hermano Alejandro sobre esta reflexión que hemos leído de las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, paz y bien, con la muerte de Esteban comienza una persecución contra los cristianos, una de las muchas que ha habido a lo largo de la historia. La primera, pero no la única, desde luego una situación horrible, pero que a la larga no pudo ser más beneficiosa para todos nosotros. No hay mal que por bien no venga, o Dios escribe recto con renglones torcidos. Sin esta persecución los primeros discípulos no habrían salido de Jerusalén, o habrían tardado más intentando acabar con la iglesia primitiva. Los perseguidores consiguieron el efecto contrario. Gracias a ella por todo el mundo hay cristianos. Gracias a la persecución muchos lugares se llenaron de alegría. De esta manera, a través de estos misioneros forzosos, muchos pudieron conocer la buena nueva, acercarse al plan de vida que se da la vida eterna, ver para creer, ver a Cristo, su ejemplo, su vida, escuchar su palabra para tener esa vida desde nuestra perspectiva. Podemos ser de los que acogen la palabra con oración diaria, con acción de gracia permanente, y eso está muy bien, pero debemos ser también de los que llevan el mensaje a los demás. En estos días extraños, cuando no podemos movernos mucho y por tanto tenemos más tiempo, quizás podamos convertirnos en apóstoles, en nuestras llamadas, en los mensajes telefónicos, en los foros de conversación, que hayan hueco para Dios, y en nuestros buenos deseos no falte el cuando Dios quiera, por ejemplo, y que se note nuestra esperanza que nace de saberse en las manos de Dios. Ayer comentábamos que algunos se alegraba de la muerte de Esteban, se ve que les molestaba. Hoy, por lo contrario, algunos hombres buenos procedieron a enterrarlo. Los momentos de crisis sacan lo peor, pero también lo mejor de todos nosotros. Como en nuestros días, con la pandemia del coronavirus alrededor, los hay que especulan con los precios de los productos y otros, sin embargo, lo dan todo, hasta la vida, por el Padre, como el Padre Julio Vivas, misionero claretiano, muerto en Valladolid por esta enfermedad, como tantos otros servidores de Dios, con tantos trabajadores sanitarios, y los recordaremos y oramos por ellos, que el Señor les da la vida eterna. Hoy celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena. Aquí se puede leer algún acto de su vida. Catalina de Siena nació en el 1347, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración, hacia las cosas de Dios. A los 7 años consagró su virginidad a Dios y a través de un voto privado. A los 12 años la madre y hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio y comenzaron a alentarle y prestar más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas, se estilaba en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de esa vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial y así comenzaron a frustrar sus devociones, privándola desde su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas las ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios, donde no podía llegar ninguna tribulación. Más adelante su padre aprobó finalmente su devoción y todos los deseos piadosos. A los 15 años de edad asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros.
Ella consiguió el camino de la humildad, de la obediencia y la negación de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. Eso hoy damos con este gran carta que nos envía nuestro hermano Alejandro. Nos damos a entender perfectamente a qué llegamos con lo que nos dicen las Sagradas Escrituras hoy. Hoy es un día muy que busca uno esa unidad completa, ese servicio, no hoy, como lo dice nuestro hermano Alejandro, aprovecho la pandemia pues para las mascarillas, pues a aumentar los precios para aprovecharme del que está sufriendo. Ahí estás demostrando ante Dios de qué rama, de qué raíz estás hecho, si eres buena persona o eres mala. Y ese es en el momento que se te juzgará, cuando estés en presencia de Dios. Ese es en el momento que será juzgado, porque eso no es lo correcto. Hoy actuamos con conciencia y ayudamos al que necesitado al máximo. Si hay que ayudar sobre todo a las personas mayores, a las personas que están solas, muchas personas mayores solas en sus casas mueren y no se descubren sus cuerpos hasta pasar una semana, 15 días y están en sus casas solas. Hoy, pues si yo tengo un vecino que tiene un señor mayor, es un señor mayor y que llevo tiempo sin verlo, toco su puerta a ver si está bien. Oiga, vecino, está perfecto. Nos ayudamos entre todos. Si hagamos nuestra parte. Si dice el vecino, sí, estoy bien, muchas gracias. Ah, muy bien, encantado, perfecto. Lo mismo haría el vecino conmigo. Eso es amor, eso es humildad, eso es sacrificio por los demás. Eso es importante. Una persona tiene 72 años y tiene sus problemas de salud, y yo voy al supermercado, tengo que ir al supermercado, y digo, bueno, vecino, de camino que voy al supermercado, voy a hacer unas compras, ¿quiere que compre también para usted? Voy a llevar, en vez de llevar una bolsa, llevo el carro, y así puedo cargar más cosas. ¿Le interesa? Pues aprovecho, con una simple persona puede a 2 o 3 vecinos y cargar la compra para 2 o 3 vecinos. Ese es el espíritu de unidad, el espíritu de grupo. El espíritu de grupo que se miraba en los primeros apóstoles. Eso es importante. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que la violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, persecución, y salieron todos disparados, pero quedaron los apóstoles. Y todos que iban al primero en contra de Esteban, y al final vieron que estaban llenos del Espíritu con los prodigios que habían hecho, y habían personas buenas de corazón que le dieron cristianas sepultura. No lo dejaron para que los pájaros carroñeros comieran sus pedazos de carne. No. Es importante esa unidad, que ese cuerpo el cuerpo de cada uno, que uno ha fallecido físicamente, pero no su espíritu sigue vivo. Y si el cuerpo es el día del juicio final, resucitaremos en cuerpo y espíritu, en cuerpo y alma. Es lógico que el cuerpo descanse perfectamente en Tierra Santa, en un cementerio, en una sepultura correctamente. Y ahí dejemos a que el Señor y los ángeles actúen, porque está en Tierra Sagrada, está en Tierra Santa. Es importante esas funciones y esa situación.
esa persecución que hablan de la iglesia es igual como hoy y ha pasado en todos los sitios. No solo en la persecución en la iglesia católica, sino en todas las religiones, sobre todo la mayoría monoteístas de hoy. Por ejemplo, aquí en España ya ha salido por las redes en muchos lugares vídeos de algunos policías sancionando al sacerdote por dar la misa fuera, y otros sancionando, permitiendo la misa de otras religiones fuera y sin problema ninguno. No. Si no permito una misa fuera, pues no permito a nadie. Y dentro de la iglesia, que entre una policía a sancionar dentro de la iglesia, la policía no tiene autoridad dentro de una iglesia a sancionar a nadie. La máxima autoridad dentro de la iglesia es el sacerdote de la parroquia. Y la policía no tiene capacidad. Se lo digo yo como guardia civil, que he sido durante más de 25 años. No tiene autoridad. Aunque estén las puertas abiertas, yo en mi casa tengo mi puerta abierta, y si entra alguien, está entrando en mi casa sin mi permiso. Se tiene que estar en la puerta, y en la puerta pedir, ¿puedo entrar? Y yo permitirle la entrada. Esto es un domicilio privado. Y eso es lo mismo que pasa en la iglesia. Es la casa de Dios. Y el edificio es la casa de Dios. La iglesia es el templo, donde está el Santísimo Sacramento. Un policía no puede entrar en el alto de la iglesia, porque el significado del sacerdote en la iglesia, en la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, es el mismo Cristo el que está en el altar. Y no puede un policía parar la misa. La liturgia de la iglesia establece incluso que si una persona está en la iglesia, le da un mareo y se cae, e incluso el cura no puede parar la misa. Una persona que está al lado tiene que trasladar la persona fuera y avisar a la ambulancia y lo que haga falta, pero el cura no puede parar la misa, aunque él pudiera, tiene la facultad. Pero la disciplina, la liturgia de la Iglesia Católica lo establece muy claramente. Como un policía llega y dice, no, aquí se para todo. No, ¿cómo? No es así. Sin embargo, yo voy a Madrid, veo 3, 4, 5 políticos con el cardenal, y ahí se permite y no entra la policía a parar la misa. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Seamos conscientes, esa persecución, no solo a la Iglesia Católica, en este caso es referente a la Iglesia Católica, es una persecución que va a ser vista en el día del juicio final por nuestro Dios, nuestro Padre celestial. No es coherente que entren incluso en la catedral de París, y entre la policía la misa a celebrar a un cardenal y la paraliza. Estás dentro de la casa de Dios. La policía ahí no puede acceder si no es a requerimiento del propio sacerdote o del cardenal en ese momento. Es igual como en la catedral de Sevilla, aquí en España, también pasó igual. Ahí están los abogados de la iglesia, abogados católicos, recurriendo y procediendo a las denuncias correspondientes. Si yo mantengo la distancia de 2 metros de seguridad entre uno y otro, me mantengo mi medida de seguridad puesta, mis guantes, y tengo mi gel metido en el bolsillo, y me lavo las manos, me enjuago las manos con el gel desinfectante cada poco, y no pongo las manos en la cara, no hay problema. Y en vez de dar una misa, o mejor cada día, os digo, pues damos 2 misas cada día, pero no es el afán. Todo el mundo quiere el sacramento de la reconciliación, todo el mundo.
Es importante eso. Y eso nos habla también mucho en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 1 al 8. Nos habla de que la persecución, que después había gente que a nuestro hermano Esteban lo enterraron, le hicieron un gran duelo por él, le enseñó mucho a la iglesia, le daba todo, claro. Porque, y después el gentío también únicamente lo escuchaba con atención, también de lo que le decía también el apóstol Felipe, como había oído hablar de los signos que hacía, de lo que estaba viviendo, de los muchos poseídos que salían de los espíritus inmundos. Es importante ese amor, buscar ese amor, no buscar enfrentamiento. Y unas palabras, por ejemplo, que hoy dijo el Santo Padre, de que hay que ser obedientes. Hay que ser obediente a lo que diga. No podemos ir aún todavía a misa, pues que diga lo el gobierno, que diga lo que tiene que determinar, porque hay que establecer un protocolo de actuación dentro de la Iglesia. Muy bien. Para eso está creando el Papa una comisión de COVID-19 para establecer unos protocolos dentro de la Iglesia para cómo volver a arrancar, para que pueda la gente entrar en la iglesia con las medidas de seguridad correspondientes para garantizar que no hay contagios dentro de la iglesia y al acabar de cada misa quede la iglesia desinfectada, pasen la limpieza y quede totalmente la iglesia desinfectada. Hay que buscar un protocolo de actuación y es así como se hace. Es así como se debe de hacer. Además, el Salmo de hoy nos lo dice: aclamar al Señor tierra entera. Tenemos que aclamar en estos tiempos de pandemias, de historia, aclamamos al Señor, pero todos, la tierra entera, toda la humanidad, tenemos que aclamar al Señor, que nos ayude, pero no que busquemos entre nosotros enfrentamiento. No, yo tengo la razón, pero yo no miro mis errores, yo no sé, yo siempre tengo la razón, pero no como tú siempre le tienes la razón, tú también tienes errores como los demás. Y hay que buscar esa unidad completa. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan de hoy, el capítulo 6, versículos del 35 al 40, nos dice muy claramente que el Señor nos dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como he dicho, me habéis visto y no me creéis. Nos está diciendo el Señor, nos está ayudando viendo los problemas. Pidamos al Señor, y muchas personas hoy en día no creen. Está la iglesia ayudando a todos. Es la institución que se ha echado a la calle, a ayudar a todos. Y aún la gente sigue sin creer. Son de esos que son ateos, no por obediencia, sino por convicción, porque no ven más que la piedra, no ven más allá de la piedra. Es importante entender eso para siempre. Dice: todo lo que me da el Padre vendrá, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es importantísimo. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el enviado del Padre, es el mismo Dios en persona. Cuando en la iglesia el Papa nombra nuncios apostólicos, en cada diócesis nombra nuncios apostólicos, es la representación del mismo Papa en esa diócesis. Está nombrando esa representación que controle que esa diócesis esté correcta y siga los criterios que están marcados por la Santa Sede. Por lo mismo, el Padre Celestial del cielo, pues manda a su Hijo
unigénito, hacer lo que Él os diga. Incluso nuestra Madre Santísima, hacer lo que Él os diga. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Y no nos escuchamos. Porque incluso, como hemos visto en el camino de Maús, en el camino de nuestra vida nos puede salir en cualquier momento Jesucristo disfrazado de otra cara, de otra persona. Y no lo reconocemos, ni siquiera lo estamos ni siquiera reconociendo ni al partir el pan. Seamos conscientes de eso. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo que resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Es la voluntad del Padre. El que cree en el enviado, que ha sido enviado por Él, tenga vida eterna. Creamos en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que está en las Sagradas Escrituras. Yo creo que es coherente que se haga así. Ahora, es bajo mi criterio. Bajo mi criterio, yo soy un simple evangelizador, un simple laico, un simple seglar de una asociación religiosa, pero no tengo la facultad de un ministro del Altísimo, de un sacerdote. Pero nuestro hermano, por ejemplo, Alejandro, es misionero. Y todos debemos ser misioneros de la palabra. Todos debemos ser misioneros de la palabra. Todos. Tenemos que ser conscientes de esa misión que tenemos en nuestra vida. Misioneros no solo manifestando la palabra, sino cumpliéndola con nuestros actos, con nuestras acciones. Yo, como dice el Santo Padre, lo dijo hoy muy claramente, yo no soy para ir indicando la palabra, sí, yo indico la palabra, pero ¿cómo la puedo indicar? Ya no lo dice la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura y nuestro hermano Alejandro. No solo con la palabra, sino con mis acciones, mis formas de expresarme, mis formas de ser en la vida. Las personas toman un ejemplo, un modelo a seguir. Ese modelo a seguir es lo que nos imitan a seguir los santos reconocidos en la Iglesia Católica. Un modelo a seguir a ese camino a la santidad. Así que seamos conscientes de ese amor que el Señor nos da, pero utilicemos un modelo y en base a ese modelo sigamos el camino que el Señor nos incita, nos invita a que sigamos correctamente y sin pausa en toda nuestra vida. Bendiciones, hermanos y hermanas, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.